Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, nos embarcaremos juntos en una historia conmovedora y llena de suspense, donde una mañana tranquila se ve repentinamente interrumpida por un misterioso grito de auxilio, que lleva a un encuentro inesperado que cambiará vidas para siempre. Desde momentos de miedo e incertidumbre hasta la calidez de la compasión y la conexión humana, esta es una historia que no querrás perderte. Y si disfrutas de este video, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. La lluvia apenas había cesado, dejando el aire denso y húmedo, cada brisna de hierba brillando bajo un cielo gris. Huyen, pequeña y delgada, salió al patio con una cesta de ropa empapada apretada contra su cadera. El tejado de paja sobre él crujía mientras el viento soplaba, trayendo consigo algo inusual. Un grito apagado, débil y tembloroso, mezclado con miedo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos buscando el camino de tierra que llevaba al pueblo. Allí, a través de la bruma ondulante, apareció una figura frágil. Luxi, con la ropa rasgada, el rostro pálido como si hubiera salido de una pesadilla, avanzaba tambaleándose. Tras ella venía Maya, la pequeña hija de Huyen, con los ojos redondos llenos de confusión inocente. «Mami, ¿quién está llorando?» Huyen no respondió. Sus dedos se apretaron alrededor de la cesta mientras la inquietud crecía en su pecho. Luxi se desplomó cerca de la bala, su mirada desesperada encontrándose con la de Huyen. El mundo pareció contener el aliento. El único sonido eran los jadeos agudos e irregulares de la joven que yacía allí. En ese momento suspendido, Huyen sintió un peso invisible, como si el destino mismo le hubiera entregado una pregunta. Ayuda a rodar la espalda. Dejó la cesta en el suelo, se arrodilló y tomó la mano de Luxi, sintiendo un calor débil, frágil pero vivo. «Me están persiguiendo», susurró Luxi, con la voz temblorosa como si las palabras mismas pudieran romperse. Huyen miró hacia el bosque, su borde sombrío parecía acercarse. Observando, sin pensar más, tiró de Luxi hacia la parte trasera de la casa, escondiéndola en un rincón oculto protegido por una vieja tabla de madera. Maya se quedó quieta, con el miedo brillando en sus jóvenes ojos. En la distancia, resonaron pasos, pesados, deliberados, acercándose. La oscuridad se asentó sobre la pequeña casa de paja, rota solo por el tenue resplandor de una lámpara de aceite. Huyen estaba en el patio, con el corazón latiendo fuerte mientras dos figuras emergían de la noche, un hombre y una mujer, con voces lo suficientemente agudas como para cortar el silencio. «Tú», ladró el hombre, con los ojos brillando como una cuchilla. «¿Viste a una chica pasar corriendo por aquí?» La mano de Huyen encontró instintivamente la de Maya, sosteniéndola con fuerza para estabilizar su propia voz. «Corrió hacia el arroyo», dijo con un tono tembloroso pero firme, señalando a lo lejos. La mujer entrecerró los ojos, con la sospecha curvándose en su mirada. «Si estás mintiendo lo lamentarás», advirtió, acercándose, su aliento pesado y frío contra el aire. Maya se apretó contra la pierna de su madre, con los pequeños dedos temblando. Huyen sintió el peligro acercándose, cada palabra que pronunciaba equilibrada en el filo más delgado. Luxi estaba cerca, escondida a solo unos pasos, su respiración superficial y silenciosa en la oscuridad. «Estoy diciendo la verdad», repitió Huyen, con los ojos fijos en los de ellos, negándose a vacilar. El hombre la miró durante un largo y tenso momento. Luego finalmente se dio la vuelta,
arrastrando a la mujer con él hacia el arroyo. Cuando sus pasos se desvanecieron, Huyen dejó escapar un suspiro lento, con alivio tenido de temor persistente. Se giró hacia el rincón escondido donde esperaba Luxi, con el pecho pesado por el peso de lo que acababa de pasar. ¿Podría realmente proteger a esta chica de lo que la perseguía? El viento siseó entre los árboles, trayendo consigo la advertencia inquebrantable de que esto no había terminado. La noche se profundizó con una tenue luz plateada de luna derramándose sobre el jardín detrás de la casa. Con una lámpara de aceite en la mano, Huyen se movió con cautela entre la hierba crecida, cada paso cargado de preocupación. Maya se aferró cerca, susurrando: «Mami, ¿dónde está ella?» Huyen no respondió, sus ojos escudriñando las densas sombras bajo los arbustos. El rítmico canto de los insectos parecía acompasarse con el latido en su pecho. Entonces la vio, Luxi pequeña e inmóvil, medio escondida bajo un enredo de ramas, con la ropa empapada y cubierta de barro. «Señorita», lamó Huyen con la voz quebrada, se arrodilló y tocó el hombro de Luxi, encontrando un aliento débil y frágil. Luxi no se movió. Su rostro, pálido bajo la luz de la luna, parecía casi irreal. Huyen la levantó suavemente, sintiendo el ligero peso, el frío de su piel húmeda, la fragilidad de su existencia presionando contra sus brazos. Maya se quedó congelada, con los ojos abiertos, demasiado joven para entender completamente, pero sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Huyen llevó a Luxi hacia la casa, cada paso más pesado que el anterior, como si cargara no solo a la chica, sino todas las preguntas sin respuesta que se aferraban a ella. El parpadeo de la lámpara de aceite proyectaba sombras móviles sobre el rostro de Luxi, insinuando una historia no contada. La mente de Huyen corría, que había llevado a esta chica a las fauces de la noche. Ahora no era el momento de preguntar. Ahora era el momento de actuar. La acostó en la cama, limpiando cuidadosamente el barro de su piel, instándola en silencio a resistir. Afuera, la oscuridad parecía detenerse, observando. El amanecer se deslizó silenciosamente, su luz colándose por las rendillas de la puerta de madera. Huyen estaba sentada junto a la cama, con los ojos fijos en Luxi, cuyos respiros eran débiles pero constantes. En la esquina, Maya estaba sentada con las piernas cruzadas, cantando suavemente una melodía popular, su voz clara flotando en la quietud. Con un pano húmedo, Huyen limpiaba la frente de Luxi, su mente pesada con preguntas que aún no podía expresar. ¿De dónde había venido esta chica? ¿Por qué la perseguían? Miró las manos delgadas de Luxi, leyendo en ellas una historia de dificultades que no conocía pero que de alguna manera podía sentir. El recuerdo de las voces agudas de esos extraños aún se aferraba a sus oídos. «Mami, ¿por qué duerme tanto?», preguntó Maya, inclinando la cabeza con pura curiosidad. Huyen sonrió débilmente, ocultando su preocupación. «Solo está cansada, querida». Se levantó y se dirigió al fogón para empezar un puchero de gachas, cada movimiento cargado con una promesa tácita. Luxi sería cuidada, sin importar qué sombras acecharan detrás de ella. La luz de la mañana rozó el rostro de Luxi, revelando no solo fragilidad, sino una resiliencia silenciosa. Un vínculo extraño había comenzado a formarse, como si la noche anterior hubiera tejido sus destinos juntos. El canto de los pájaros llenaba el aire afuera, pero dentro del corazón de Huyen, una tormenta aún giraba. Preocupación, simpatía y un hilo de miedo por lo que podría venir después.
Puso la ola en el fuego y murmuró en sus pensamientos: Luxi debe vivir. El sonido era débil al principio, casi mezclándose con el suave susurro de las joyas, pero los oídos agudos de Huyen lo captaron. Sus ojos se dirigieron hacia el bosquecillo de bambú al borde del patio. La tierra húmeda se aplastaba bajo sus pies descalzos mientras corría, el dobladillo de su falda rozando la hierba mojada. Apartó los talos de bambú, el aire más fresco aquí, las sombras danzando sobre su rostro. Allí entre los altos talos verdes, yacía una figura. Una mujer, empapada, con el cabello enredado y pegado a su piel pálida. Huyen se arrodilló a su lado, sacudiendo suavemente su hombro. «¿Estás bien? ¿Puedes oírme?» La voz de Huyen era tranquila pero urgente. Los labios de la mujer se movieron, pero solo salió un susurro roto. «Ayuda, por favor». Huyen no perdió un segundo. Enganchó sus brazos bajo los de la mujer y la levantó, sintiendo el peso muerto del agotamiento en su cuerpo. Fue un camino lento y torpe de regreso a la casa, cada paso hundiéndose ligeramente en el suelo fangoso. La cabeza de la mujer descansaba flácida contra el hombro de Huyen. Dentro la pequeña sala de estar olía ligeramente a de hierbas y lena húmeda. Huyen acostó a la mujer en una estera tejida y rápidamente trajo una manta, envolviéndola alrededor de su forma temblorosa. Su piel estaba helada. Huyen vertió agua tibia en una taza de arquila y la acercó a sus labios. La mujer bebió lentamente, como si cada gota requiriera esfuerzo. Una vez que pareció lo suficientemente estable, Huyen se agachó a su lado. «¿Qué te pasó? Te atrapó la lluvia». Los ojos de la mujer se abrieron parpadeando, oscuros, profundos, pero nublados por algo no dijo. «Yo no recuerdo claramente. Hubo una tormenta, y luego voces y dolor». Sus palabras se desvanecieron en silencio, como si hablar le costara más de lo que podía dar. Huyen frunció el ceño. «¿De dónde eres?», preguntó suavemente. La mujer dudó, su mirada desenfocada. «Yo no lo sé». Esa respuesta envió un escalofrío por la habitación. Huyen no insistió más. En cambio, ajustó la manta más fuerte alrededor de ella y comenzó a preparar una comida sencilla. Gachas de arroz con jengibre. Ambas sabían que el viaje por delante aún era incierto, y las sombras que habían dejado atrás podrían no quedarse lejos por mucho tiempo. Tras una lluvia matutina, Huyen sale al patio a recoger la ropa húmeda cuando escucha un débil grito de auxilio levado por el viento. Siguiendo el sonido, descubre a una joven empapada e inconsciente tendida junto al camino. Con la ayuda de su vecino, llevan a la chica adentro, ofreciéndole calor y cuidado. Cuando la chica despierta, parece asustada, desorientada y no puede recordar su nombre ni cómo llegó allí. Poco a poco, Huyen descubre fragmentos del pasado de la chica, indicios de peligro y una huida de una amenaza desconocida. A pesar de la incertidumbre, la compasión de Huyen crece, determinada a protegerla. Pero a medida que comienzan a desarrollarse eventos inquietantes en el pueblo, surgen preguntas: ¿quién es esta chica y qué ha traído consigo? La tranquila mañana ha desencadenado